pregunta súper buena. Por debajo, en la parte que estaba dañada. Y, oh maravilla, encontramos, no en todos los animales, pero en parte de los animales, que dándole el estímulo en el cerebro, lo recogíamos dentro de la espuma en la zona de lesión e inmediatamente abajo. Es decir, que hay una parte de las neuronas que atraviesan esta espuma que vienen del cerebro. Hoy por hoy no hemos conseguido que el animal camine. Esto es lo primero que hay que ver. Pero hemos conseguido saber que las neuronas a las neuronas que vienen del cerebro, algunas de las neuronas que vienen del cerebro les gusta esta espuma de grafeno. ¿Les gusta? ¿Qué quiere decir? Que las propiedades mecánicas, las propiedades químicas de este material permiten el crecimiento sobre ellas de este tipo de un tipo. No hay varios tipos, pero hay uno que es de un tipo de neuronas que, fíjate, se dedican a la postura del tronco y al posicionamiento de las patas. Dentro del trabajo, ¿cuál era la parte más importante que yo tuve? Bueno, aparte de operar los animales, mirar el comportamiento del tronco. Si esto era así, los animales en los que respondían, que tenían los animales que tienen la espuma, teníamos dos grupos de animales, los que les poníamos la espuma y los que no les poníamos nada. Les hacíamos la lesión, pero no les poníamos nada. Y fíjate qué bonito. Los animales con la espuma no desarrollaban escoliosis, no se les torcía la columna por debajo de la lesión. Y ya sabes que eso es una cosa muy importante. No, sí. Y yo precisamente te quiero preguntar, porque esto, a ver... Y espera, un segundo, y ya me preguntas lo que quieras. Pero lo más importante no es que no se les torciera la columna, ¿sabes? Sino que eran capaces de enderezarse mucho más sobre sus patas delanteras. O sea que toda la cantidad del control del tronco por encima de la lesión era mejor que los animales que no estaban implantados. Esto nos lleva a pensar que cuando uno pierde, nos ha hecho reflexionar sobre lo que se pierde después de una lesión medular, que no es solo lo de abajo, es también lo de alrededor. Y la escoliosis es una de esas pérdidas. A ver, pregúntame lo que quieras, tesoro. A ver, no, es que justo estamos hablando de todo esto de la médula y demás, y que habéis probado ahora últimamente con la parte baja de la columna. Todo el tema de control de esfínteres, ¿cómo...? Vale, mira, las neuronas que se dedican al control del pis y de la caca, vamos a decirlo así coloquialmente. Sí. Venga, los esfínteres, vamos a ponernos finos. Son unas neuronas un poquito distintas, son otras neuronas distintas que las que nos permiten mover los brazos, las piernas y el tronco. Son neuronas más chiquititas que se organizan dentro de la médula espinal, están en la parte lumbosacra. El centro lumbar, tóraco-lumbar, tiene las neuronas activadoras y la parte sacra las inhibidoras, simpáticas y parasimpáticas. Entonces, estos trabajos nuestros no están dirigidos a esas neuronas, pero hay muchos grupos de trabajo en el mundo que están ahora estudiando un aspecto súper interesante de la pérdida del control de esfínteres tras una lesión medular, y es el de, vale, tienes el daño en un nivel. Si por debajo no has tenido daño añadido, quizá tienes las neuronas dormidas, desconectadas, ¿vale? Y el asunto es que hay por debajo y por encima de la lesión, las neuronas funcionan como en grupos, son equipos de neuronas que trabajan juntas para conseguir cosas. Por ejemplo, los movimientos de flexión y extensión de las piernas durante la marcha, el hecho de que tengas una doblada y otra estirada, y eso es un ciclo y eso lo repites siempre que pasa. Eso lo organiza un equipo, una red, vamos a decirlo bonito, venga, una red de interneuronas que se llama Centro Generador de Pautas.
Y igual que eso, es probable que haya redes, es seguro que hay redes que controlan el llenado y el vaciado de la vejiga y la apertura y el cierre del esfínter, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que el perfil de estas neuronas es distinto que el de las otras. O sea, disparan a una frecuencia diferente, sus características son un poquito distintas. Pero tiene una ventaja lo de los esfínteres, y la gente que está trabajando en eso lo dice, y es que el sistema está muy localizado. Así como, por ejemplo, tú para caminar tienes no solo que tener fuerza en las piernas para soportar tu peso, sino el circuito que alterna la flexión y la extensión te tiene que funcionar, pero luego después tienes que tener un montón de vías en el tronco y en los brazos para el braceo, pero luego además tienes que tener control de la postura y no sé qué. O sea, necesitas mucha cantidad de recursos del sistema nervioso para evocar esta función. En el caso de la micción, en el caso de la defecación es un poco diferente, pero en la micción es esperable que acaben mejorándose los estimuladores implantables que ya existen, que son aparatos que dan la señal que falta por la desconexión. Ahora mismo son todavía sistemas que están bien, pero que, bueno, tienen sus dificultades. Pero como el circuito cada vez es mejor conocido, es probable que esos marcapasos vesicales, ¿vale?, mejoren. Y en cualquier caso, la investigación que han facilitado los marcapasos vesicales, lo que seguro va a permitir es que nosotros sepamos más sobre qué características tienen que tener los nuevos fármacos urológicos para que hagan la función que los que hacen ahora, como, pues ya sabes, que no se os escape el pis, que la vejiga no se quede pequeña, que no se te infecte el riñón, con menos efectos secundarios, ¿vale? Que esa parte que es menos famosa es muy importante porque es vuestro día a día. A mí, por ejemplo, fíjate, lo que me salvó de infecciones fue ponerme botox en la vejiga. ¿Y sabes por qué? ¿Qué hace el botox? Venga, vamos a pensar. La toxina botulínica lo que hace es aflojar el músculo. Aflojar el músculo de la vejiga, que tú lo tenías muy apretado. Entonces, bueno, estamos divariando un poco, pero bueno, da igual. No, pero fíjate que todo tiene que ver. Al final, lo que hacen las neuronas y las neuronas del sistema motor, la vejiga al final, pues es que es un músculo. Es un depósito muscular. Y entonces la vejiga, como todos los músculos, ¿qué hace? Contraer y relajarse. Cuando contrae, hace pis. Y cuando se relaja, se va llenando. Si está demasiado contraído, pues no te cabe el pis. Ya está. Claro. Vale. Yo, la siguiente pregunta te voy a formular es, estamos hablando de que al final la médula, si luego no se ve muy dañada en otras zonas de arriba o de abajo, se podría llevar a cabo esto como en ratas, perdón. Pero da igual el tiempo que haya pasado en la lesión. Vale, ejemplo, es una pregunta súper buena. Por ejemplo, sí, o sea que, por ejemplo, que la lesión se haya producido hace un año o que se haya producido hace 5. Bueno, es una pregunta muy buena, de verdad. No da igual. El sistema nervioso, bueno, hoy por hoy, con lo que vamos a contestar con más exactitud. Con lo que sabemos hoy en día, no da igual. Con lo que sabemos hoy en día. Después de una herida, de una lesión medular, pues como cualquier herida, el cuerpo está programado para para intentar curarse. Es cerrar esa herida. Entonces, inmediatamente después de la lesión hay muchísima inflamación y hay una parte del daño final que se va a resolver, sobre todo por la inflamación. La inflamación es una vía de intentar curar, ¿vale? De traer células del sistema de reparación.
y en la piel es fantástico, en el hueso es fantástico. El problema de la médula espinal es que parte de lo que llega se come tejido sano. Me va comiendo el tejido. Claro, entonces... Para menos tipo más posibilidades hay de... Claro, una de las cosas que hemos visto que hace las espumas de grafeno es controlar la respuesta inflamatoria mala de la fase aguda. O sea, que parte de lo que hace es que, vale, permite la llegada de células del sistema de defensa. El sistema de defensa tiene como dos grandes familias. Una defensa proinflamatoria y otra defensa prorregeneradora. Las mismas células, fíjate qué interesante es el cuerpo, son capaces de hacer cosas que te llevan a la enfermedad, pero también cosas que te llevan hacia la curación. Entonces, ¿qué sucede? Que lo más frecuente es que el equilibrio entre las prorregeneradoras y las proinflamatorias esté empujado, esté desviado hacia las malas, ¿vale? Eso pasa cuanto más grande es la lesión, cuanto más daño. No, el tiempo no. Verás, ahora te explico lo del tiempo. Una vez que se pasa la inflamación aguda, son las neuronas y las células de la glía las que se ponen a trabajar para quitar lo que está muerto y mejorar lo que ha quedado sano. Y en ese momento, es ese momento en el que la rehabilitación es muy importante, porque durante esa época en la que están reconectándose las neuronas, los propios ejercicios de rehabilitación lo que le dicen a las neuronas en crecimiento es hacia dónde tienen que ir. ¿Vale? Entonces, eso pasa sobre todo en el periodo agudo subagudo. Se supone que a partir de un determinado momento la lesión, los circuitos se estabilizan y ya no hay más recuperación de la que consigues, que ya eso suele ser entre el mes 6 y el mes 12 en las lesiones completas. En las lesiones incompletas, más hacia el 9 y el 18, ¿vale? Pero bueno, hay un momento en el que el paciente se estabiliza y no se consigue más recuperación. Entonces, ¿qué es lo que se piensa, qué es lo que está pensando el mundo de la investigación? Claro, para dar una respuesta también a estos pacientes crónicos, ¿no? Pues claro, habría que, si han hecho una cicatriz dentro de la médula, la historia es que si la cicatriz es muy grande, habría que quitar la cicatriz. ¿Para qué? Para sanear la zona, colocar el material y permitir un nuevo crecimiento. Eso hoy por hoy en día hay algunos trabajos de hechos en animales y no son excesivamente exitosos, y desde luego en humanos no es ético, porque tú no le vas a quitar a nadie, no vas a abrirle la columna a nadie a quitarle una cicatriz para que empeore con respecto a la función que ya tiene. Pero hay, fíjate, hay unas líneas muy interesantes de investigación en la que lo que están intentando es diseñar fármacos que actúen solo sobre las células inflamadas y dejen a las que no lo estén. O sea, la terapia celular selectiva. Y eso, que era como ciencia ficción hace una década, pues ya no lo es. Ya no lo es. Elisa, una pregunta. Sí. ¿Y vosotros utilizáis ratas jóvenes o utilizáis... Una pregunta muy buena, sí, señor.